con nosotros, y con Germán Calzado y Jesús Galvín, que van a hacer también, que van a intervenir con esta presentación que ya veis en pantalla. De nuestro lado, deciros que la oficina de Andalucía Trade, Antigua Extenda, abrió en Emiratos, en Dubái, en 2009. Entonces llevamos ya pronto en enero, febrero, pues casi 17 años ya. Desde la oficina también cubrimos los demás países del GCC, salvo Arabia Saudita, donde el proyecto de TRADE es abrir una antena en el futuro cercano, próximo. Entonces, desde aquí llevamos Emiratos, Omán, Kuwait, Bahrein y Qatar. Con mucho gusto estamos a disposición de todas las empresas andaluzas que tengan intereses en estos mercados a prestaros servicios, y también aprovecho esta convocatoria tan buena para comentaros que está abierta la convocatoria de Andalucía Trade Global, que se celebrará en Sevilla los próximos 15 y 16 de octubre, y estaremos encantados de recibiros y atenderos en dicho foro tan importante. Centrándonos ya sobre el mercado de Omán, como tenemos una presentación que nos van a realizar en breve, muy completa, los miembros de la oficina comercial, yo simplemente decir, situar a Omán, península arábiga. Omán está dentro del Consejo de Cooperación del Golfo, que es una organización internacional en un mercado aduanero, con visos de aspiraciones de bastante integración, pero bueno, ahora mismo, digamos, es una organización más bien para el mercado, que lo conforman esos 6 países: Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Omán, entre todos estos países hay muchas similitudes, pero también muchas diferencias entre unos y otros, como nos van a poner ellos también de relieve en cuanto a todos los conceptos: población, superficie, unos y otros muy dispares, desarrollo económico, hasta temas geográficos. Omán, que tiene 3.000 kilómetros de costa, dando al Índico, muy importante. En fin, una serie de características muy particulares que nos pondrán ahora de relieve. Simplemente situar que Omán, un país muy estable, tuvo al anterior sultán Qaboos, reinando durante 49 años, lo cual es muy importante en la historia moderna del país, y el sultán Haitham, que le sucedió en 2020, con todas las ideas comunes a los países del Golfo, que centran las políticas de ellos de diversificación de los temas y de la industria petroquímica y petrolera y del gas, hacia una diversificación económica que es de mucho interés para el desarrollo de los países y para nosotros también como países, como país extranjero que quiere exportar, tanto España como Andalucía en particular. Simplemente deciros que en 2024 Andalucía tuvo unas exportaciones de unos 42 millones de euros a Oman, por dar unas pinceladas. Lo más importante fue el tema aeronáutico, que fueron unos 24 millones de euros, que eso sale prácticamente todo de Sevilla, y luego también destaca pues el aceite, las aceitunas y algunos productos, digamos, más tradicionales, por decirlo así. Y tras estas pinceladas yo voy a ceder ya la voz a Álvaro Martín Aceña, consejero de la OFECOMES en Muscat, al cual le agradecemos enormemente la dirección y el impulso y el apoyo que nos ha dado desde el momento que planteamos la organización de este webinar, y a Jesús y a Germán también por su participación, que va a ser estupenda, como veremos ahora. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Rosario. Si te parece, yo tomo a partir de aquí el relevo. Lo primero, agradecer a ti, Enrique, y a todo el equipo de Andalucía Trade que hayas organizado este webinario, que a nosotros nos ha parecido una idea excelente desde el primer momento, y espero que para las empresas, pues bueno, este rato que vamos a compartir, que ya aviso, no va a ser muy largo, no se trata de aburrir a nuestra audiencia, sino todo lo contrario, de exponer lo más interesante de este país
y lo que más les puede interesar a las empresas andaluzas. Brevemente, el objetivo de esta presentación o del webinario, podemos pasar a la siguiente slide, Germán, si podemos. Yo lo organizaría simplemente en tres apartados. El primero es conocer Omán, es decir, estudiar un poco su orografía, que es muy interesante, y las oportunidades que supone, ¿no? Tener, pues, como te has adelantado antes, un litoral extenso, desierto, cadenas montañosas, conocer su población, pero sobre todo conocer o entender cuál es su posición relativa en Medio Oriente. Veremos que todos sus vecinos, Arabia Saudí y Emiratos, son países muy conocidos, muy pujantes, pues tenemos que entender un poco más dónde se sitúa en esta relación en Medio Oriente. El segundo objetivo, pues como no podía ser de otra manera, es presentar las relaciones bilaterales entre Oman y España, qué exportamos, qué importamos, cuáles son los sectores en los que se han especializado nuestras empresas y además, tú ya lo has adelantado, luego lo mostramos, vamos a mostrar cuáles son las exportaciones de las empresas andaluzas, dónde os situáis actualmente. Y también hemos hecho un ejercicio para intentar analizar cuáles son los sectores que suponen una oportunidad de exportación, es decir, comparando qué exporta España a los países vecinos y no se está haciendo aquí a Oman, pues bueno, podría suponer una oportunidad que en cualquier caso esto hay que estudiarlo, ¿no? Producto a producto, pero bueno, es una buena aproximación en mi opinión. Y el tercer objetivo, lo veréis, son las dos últimas diapositivas, muy sencillo, que es conocer cómo aterrizan las empresas españolas aquí, ¿no? Bajo qué modalidades se empieza a hacer negocio aquí en Oman. La presentación correrá a cargo de Jesús Galvin y de Germán Calzado. Aprovecho para decir que ambos son andaluces y que le han dedicado muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo a la presentación y que lo harán con mucha ilusión. Así que nada, por mi parte estamos a vuestro servicio. Al final compartiremos nuestro correo por si alguna empresa tiene alguna duda y a partir de aquí quiere ponerse en contacto con nosotros, que estaremos encantados de ayudaros. Así que Germán, Jesús, cuando queráis. Pues nada, lo primero de todo, buenos días. Daros las gracias a Rosario, sobre todo por la organización, y a los demás asistentes por el interés en este webinar. Yo creo que la introducción ya está más que hecha, pero al final no es lo mismo contarlo que vivirlo. Vamos a intentar que os empapéis un poquito de esa cultura que tiene Omán y de esas peculiaridades que, como bien ha mencionado Rosario, la hacen tan diferente del resto de países vecinos. Lo primero de todo, un mapa general, ¿vale? ¿Cómo llegamos a Omán? Bien, para llegar a Omán, desde España, actualmente, por desgracia, no tenemos vuelos directos. Es decir, hay que realizar escalas. ¿Y dónde se realizan estas escalas? Pues bien, las más comunes suelen ser en Turquía, en Emiratos o en Qatar. Sin embargo, por ejemplo, como vemos en el mapa, desde otras ciudades europeas, sí hay vuelos directos. Esto es una gran ventaja. Por ejemplo, otras capitales europeas como Francia, Alemania o Italia sí tienen esos vuelos directos, pero igualmente desde España, las escalas más comunes que se suelen aplicar es o bien en Turquía, o en Emiratos, o en Qatar. Como vemos aquí abajo, estas serían las principales compañías aéreas, donde algunas de las más importantes podrían ser Emirates, Qatar o Etihad. Y ahora que ya sabemos llegar a Omán, vamos a contextualizar un poco su posición geográfica. Bien, ¿qué rodea a Omán? Vemos que Omán limita en su mayoría con fronteras de economías muy avanzadas, como podrían ser Saudi o Emiratos, donde vemos que la renta per cápita, por ejemplo, en Emiratos es de casi $50.000, mientras que el PIB per cápita de Arabia Saudí es de 1,1 billón. ¿Esto en Omán en qué lugar lo deja? Bien, teniendo en cuenta que Omán tiene un PIB de 107.000 millones, al final hay una gran diferencia económica en cuanto a sus limitaciones fronterizas. Luego, por otro lado, tenemos a Yemen, que si bien Yemen no está en una situación actualmente favorable, hay que destacar y mencionar que Omán sí cuenta con comercio con Yemen. De hecho, se lleva a cabo el Tesalala y la guerra interna que sufre Yemen actualmente no afecta al comercio entre ambos países. Datos curiosos, podemos ver que la extensión geográfica, si bien salvando la distancia es similar con España, veremos que ahora, más adelante, las comparaciones con poblaciones sí tienen muchas diferencias. ¿Cómo se divide Omán? Bien, Omán se divide en 12 divisiones administrativas, donde se puede ver claramente que las mayoritarias, donde se agrupan los mayores núcleos urbanos, podrían ser Mascate o Salalah. Aquí en el mapa vemos las diferentes divisiones y en la tabla hemos agrupado las principales ciudades. Si bien no parece mucho valor dentro de cada una de las localizaciones,
Al final estamos hablando de una población total de 5 millones de habitantes, donde la extensión geográfica en su mayoría se forma de zonas desérticas, cordilleras o incluso zonas de litoral. Pero bien, ¿qué puntos de acceso tiene Omán? ¿Con qué recursos cuenta Omán de cara al comercio? Principalmente Omán cuenta con 4 aeropuertos, uno de ellos internacional, el cual sería el más importante, que sería el de Mascate, y siguiéndole podríamos encontrar el de Salalah, el de Sohar o el de Duqm. El de Duqm actualmente se encuentra en desarrollo, por lo cual ahora mismo no estaría operativo. Sin embargo, sí vemos que Omán tiene accesos portuarios, siendo en este caso el de mayor importancia y donde recae todo el peso del comercio portuario el de Salalah. ¿Por qué? Porque además cuenta con refinería y con dique seco. La peculiaridad aquí es que entre Mascate y Salalah habría más de 10 horas en coche. Entonces habría como un lugar de inconexión ahí a nivel de comercio. Por eso se creó el puerto de Sohar, para vertebrar un poco el comercio portuario entre Mascate y Salalah y darle un poco esa conexión comercial que quizá le faltaba al país. En cuanto a la población, vamos a ver un poco ahora cómo se distribuye Omán demográficamente. Lo primero de todo, vemos que la población local supera en su mayoría a la extranjera, pero vemos que el porcentaje extranjero es bastante elevado. Ahora veremos los números, pero es una población reducida. Al final son 5 millones de habitantes en comparación con casi los 50 millones de habitantes que hay en España. Lo principal que nos llama aquí la atención de esta tabla podría ser la densidad demográfica de la población. Si bien vemos que en España hay una densidad de 97 kilómetros cuadrados por persona, perdón, 97 habitantes por kilómetro cuadrado, vemos que en Omán hay casi 17. ¿Eso qué quiere decir? Que Omán tiene una de las densidades poblacionales más bajas del mundo. Para que os hagáis una idea, aquí para aparcar no hay ningún problema, ¿vale? Es decir, aquí hay mucho espacio y eso se traduce y se refleja en lo que es la diversidad geográfica que tiene Omán. Lo mismo pasa con la edad media, es una población muy joven, 27 años frente a los 47 que hay en España. Y esto al final acaba dando lugar a una tasa de natalidad de 2,9, es decir, Omán es un país con bastante tasa de reducción y con bastante crecimiento de la población. Como vamos a ver ahora, la pirámide poblacional que sufre Omán se vería como una pirámide poblacional genérica, donde la base principal es la población joven, como hemos visto, 27 años, e iría contando con cada vez menos población envejecida. Esto supone un gran reto a largo plazo debido a la falta de empleo, pero también es un gran indicativo el dinamismo que puede llegar a vivir la economía de Omán debido a esta población joven con tanto crecimiento por delante. Como he mencionado antes, vemos que el porcentaje de locales en Omán es del 56%. Es curioso porque quizá en otras regiones del Golfo Pérsico no hay tanta población. Sin embargo, vemos que sí hay un 45% aproximado de población extranjera, las cuales en su mayoría son indios, pakistaníes o bangladesis, donde este núcleo de población extranjera se concentra muy mayoritariamente en el género masculino y entre el porcentaje de edad de 25 a 50 años, siendo en su mayoría gente que viene aquí a trabajar, pues al final en la construcción, en el servicio, en la mano de obra. Puede ser no cualificado, pero bien encontramos también una parte de porcentaje extranjero cualificado. Bien, una vez que situamos a Omán en el mapa, vamos a ver cómo se encuentra actualmente su economía, ¿de acuerdo? Vale. Aquí en primer lugar podemos ver una comparativa de cómo está la economía de Omán si la comparamos con la de España. En primer lugar, el PIB nominal en dólares, podemos observar cómo el PIB de España es 16 veces superior al de Omán. Y en cuanto al PIB per cápita, observamos un PIB per cápita en Omán de 20.000, mientras que en España son 35.000 dólares, ¿de acuerdo? En cuanto al crecimiento real del PIB de Omán, podemos observar cómo en los últimos años tiene una evolución positiva. Vemos en 2020 un crecimiento negativo. Esto fue principalmente debido al triple shock que sufrió el país en ese año, la pandemia en primer lugar, el cambio que hubo en el sultán y por las bajadas del precio del petróleo. Como más adelante veremos, estos precios del petróleo influirán mucho en sus saldos comerciales, sus saldos presupuestarios y su economía. Vemos en 2021 una recuperación post-pandemia y en 2022 observamos un crecimiento bastante notable de un 8%, debido principalmente a la subida de precios del petróleo por la guerra de Rusia y Ucrania, ¿de acuerdo? Los siguientes años, 2023, 2024, 2025, tenemos una evolución positiva de su crecimiento real de la economía.
En 2025 se preveía que la economía este año creciera un 2,2% y para 2026 se espera un 3,6%, ¿de acuerdo? Vemos, por tanto, una evolución positiva de su economía y principalmente podemos ver que las proyecciones de su economía van a seguir creciendo y esto es debido a la diversificación que están llevando a cabo en su plan Visión 2040, que veremos más adelante, y también por su crecimiento poblacional que implica que haya un mayor mercado laboral. A continuación, podemos ver la economía desglosada en función de sus actividades y sectores. Podemos observar cómo las actividades no petroleras son el 66%, 2/3 de su PIB, de su economía, mientras que las actividades petroleras son 1/3 de su economía. Eso sí, podemos ver cómo hay actividades no petroleras que derivan o dependen indirectamente de las actividades petroleras, como pueden ser el sector de las manufacturas, ¿de acuerdo? Dentro de las actividades petroleras podemos ver principalmente que cuentan con petróleo crudo. No es un país que produzca tanto gas como otros países que tenemos en el Golfo, como sea Qatar. Y dentro de las actividades no petroleras observamos que el principal sector es el sector de los servicios, con un 67,5% de participación en la economía. Dentro de estos servicios vemos que principalmente la principal partida es la administración pública. Esto principalmente es una herencia del antiguo sultán y el nuevo sultán, con este plan de Visión 2040, está intentando una mayor participación del sector privado en su economía. Y finalmente podemos ver cómo en la gráfica de la derecha podemos ver cómo los ingresos públicos petroleros son los principales ingresos que tiene esta economía. El 72,6% de sus ingresos públicos son petroleros, ¿de acuerdo? El país está intentando que se reduzca a través de esta diversificación y tienen tantos ingresos públicos principalmente ya que las principales compañías del país son compañías públicas, compañías petroleras, además de los elevados impuestos que existen sobre las empresas de hidrocarburos, lo que se traduce en ingresos públicos para el país. De acuerdo, aquí podemos observar el saldo presupuestario de los últimos años del país. Podemos observar que hay un cambio de tendencia en 2021-22 y esto es debido principalmente al cambio de sultán. Con el cambio de sultán en 2021 observamos cómo pasamos a un saldo presupuestario positivo en el país, ya que veníamos desde 2021 hacia atrás con 5 años consecutivos de déficit, pero bueno, actualmente contamos con un superávit presupuestario por el cambio de sultán y un mayor enfoque a reducir la deuda y incrementar el saldo presupuestario. Aquí podemos observar cómo, al igual que el saldo presupuestario se ha reducido el déficit, aquí observamos una mayor reducción de la deuda pública. Observamos cómo en 2020 el país contaba con una deuda pública de 64%, el cual ha tenido una evolución muy positiva, reduciéndose hasta un 34% en 2024 y de igual manera en millones de dólares la deuda pública también se ha visto reducida, por tanto vemos un cambio positivo en este caso. Pues bien, si ahora lo vemos desde un punto de vista monetario, observamos cómo Omán cuenta con un tipo de cambio fijado al dólar desde 1973. Un rial omaní equivale a 2,6 dólares, mientras que el tipo de cambio en euros sí varía día a día. Y en esta semana observamos como un rial omaní es equivalente actualmente a 2,22 euros, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Esto significa que el Banco Central omaní no tiene mucho margen de actuar, pero si, por ejemplo, observamos como la FED de Estados Unidos aumenta sus tipos de intereses, con cierto tiempo y margen de maniobra, el Banco Central omaní, pues en ese ejemplo también subiría los tipos de intereses y adaptarse así al tipo de fijo que tienen con el dólar. También observamos cómo la moneda omaní es la tercera moneda más fuerte del mundo. En primer lugar está la moneda kuwaití, en segundo la de Bahrein y en tercer lugar el omaní rial es la tercera moneda más fuerte del mundo. A continuación vamos a hablar un poco sobre el comercio, la evolución de su comercio exterior, su saldo y las principales partidas que exporta e importa Omán. Aquí podemos observar la evolución de los últimos años de sus exportaciones, sus importaciones y el saldo comercial con el que cuenta el país.
Observamos cómo en 2024 contó con exportaciones por valor de 65.000 millones de dólares, importaciones por valor de 43.000 millones y un saldo comercial positivo. En general observamos un saldo comercial en su comercio exterior positivo en estos últimos años, una evolución positiva, y cabe destacar en 2022 el gran saldo comercial que hubo y el aumento de las exportaciones, principalmente a lo que ya veníamos comentando de la subida de los precios del petróleo. En 2022, con la subida de los precios del petróleo, pues pudieron vender más caro y por tanto ingresaron más. Aquí podemos observar cuáles son las principales partidas que Oman exporta al exterior. Podemos observar que principalmente son hidrocarburos. Aproximadamente el 70% de sus exportaciones son productos de hidrocarburos y principalmente petróleo crudo, ¿de acuerdo? Observamos, sin embargo, que los productos de no hidrocarburos exportados apenas son el 30%, principalmente productos minerales como son el yeso, el cobre, la cromita, el calcio y las sales, metales básicos como pueden ser el cromo y el oro, y plásticos y cauchos que indirectamente dependen un poco de los hidrocarburos. En la siguiente diapositiva podemos observar cuáles son las principales partidas importadas por el país. En este caso, os puede interesar un poco más a vosotros las empresas andaluzas, ya que podemos ver qué es lo que Oman importa del exterior. Principalmente son productos minerales, aceites de petróleo y aceites crudos de petróleo, maquinaria y equipamiento eléctrico, como pueden ser dispositivos de red, telecomunicaciones y turbinas de gas, y metales básicos y sus artículos, como son el oro, la joyería, además de automóviles y piezas de automóviles. Pues bien, todo este comercio exterior y todos estos productos que se importan y exportan, la siguiente posición, podemos observar cómo sus principales socios, tanto para las exportaciones como para las no importaciones, suelen seguir el mismo patrón. Suele ser Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y la India por su proximidad geográfica. En el caso de las principales exportaciones, la hemos querido destacar como no petroleras debido a que China importa el 93% de los hidrocarburos que exporta Oman, representando así un gran porcentaje de estas exportaciones. Y vemos como España ocupa el lugar 35 en estas exportaciones omaníes. En el caso de las importaciones, vemos como España se posiciona en la posición número 29 en cuanto a las exportaciones españolas a Oman. Vale, ya bien. Tras haber analizado distintos aspectos. Perdona, que estaba muteado. Bien, tras haber analizado un poco los distintos aspectos comerciales, vamos a profundizar un poquito más en la relación histórica que han mantenido España y Oman a nivel comercial. En este caso, a nivel comercial, la relación que han mantenido siempre ha sido superavitaria a favor para España, ¿vale? A excepción de los años 2022, que como ya ha dicho mi compañero Jesús, a raíz de la situación COVID, del efecto precio, sobre todo en los hidrocarburos, pues esta situación superavitaria se vio inversa, donde España mantenía justo en esos 2 años, como se puede ver, en 2022-2023, déficits. Pero realmente, ¿qué exporta y qué importa España de Oman? Bien, aquí vemos varios tarics, ¿vale? No voy a entrar mucho en detalle para no aburriros, al final es información quizá más técnica y no a todo el mundo le interese por igual, por eso estará la ronda de preguntas, pero vemos que mayoritariamente España importa de Oman combustibles, aluminios y plásticos. Ojo, aquí en el apartado plásticos también es derivado al final del sector de los hidrocarburos. Luego también vemos otros tarics muy importados como grasas y aceites y máquinas y aparatos eléctricos. Sin embargo, si nos vamos quizá a la parte más importante, ¿qué exportamos desde España a Oman? Sí podemos ver tarics como barcos de pesca, aviones y recambios o vehículos de turismo. Pero aquí hay que mencionar que, por ejemplo, la partida de barcos de pesca fue una situación excepcional. Fue justo un proyecto de 2 atuneros que se exportaron hacia Oman provenientes de España y no suele ser un taric muy típico. Sin embargo, si vemos que aviones y recambios sí suele ser una partida muy exportada y en concreto no aviones como tal, pero sí las piezas y los accesorios que llevan a cabo. Y lo mismo pasa con los vehículos de turismo. Quizás otras partidas de interés para las empresas pueda llegar a ser los tubos de aleación tanto de níquel como de aluminio o incluso partidas como podría ser la de copos, que aparece aquí como copos, realmente no son copos, son pellets de patatas, ¿vale? Y lo mismo podría pasar con material de defensa. ¿Qué más? Si ya hemos analizado un poco España, vamos al detalle, vamos a lo que nos interesa como empresas andaluzas. ¿Qué nos interesa? Saber qué exporta Andalucía a Oman.
y en su mayoría volvemos a ver la partida de aviones y piezas de recambio. De nuevo, no tienen por qué ser aviones como tal completos, pueden ser las piezas o los recambios de estos mismos. Y sin embargo, si nos vamos a la segunda y la tercera partida más exportada, aquí sí vemos el verdadero producto andaluz, como se podría decir, que son aceitunas preparadas o en conservas, o bien aceites en bruto y sus diferentes fracciones. Luego sí es cierto que tenemos otro tipo de TARIX muy exportados, como podrían ser quizá ácidos policarboxílicos, que también lo tuvimos que buscar, no era fácil adivinar qué era, eran fragancias y perfumes y en concreto los fijadores, ¿vale? Lo que hacía que el perfume durase en la piel. U otras como partes destinadas a aparatos emisores. Lo mismo pasa con preparaciones alimenticias. Hay mucha exportación de concentrados, polvos, saborizantes o incluso leche en polvo. Si alguien tiene interés por la partida de insectos vivos, no hemos conseguido encontrar qué tipo de insectos exportan a Oman. Pero bueno, si alguien lo sabe, nos lo puede decir al final. Y ahora bien, todo esto es lo que se exporta, pero realmente ¿qué se invierte? O sea, ¿cómo de importante es la inversión española en Oman? Pues podemos ver que hay una gran caída, y esto no es una situación única de España. Esta caída en 2022 a cero prácticamente se debe a la finalización de contratos EPC. Es decir, todos los grandes proyectos que se estaban llevando a cabo en Oman antiguamente cesaron o terminaron, entonces todas estas grandes empresas o compañías que estaban llevando a cabo los proyectos dejaron de invertir, no por nada, no es una situación única en España, simplemente se dejaron de llevar a cabo estos proyectos tan grandes o de tanto interés quizá. Pero sin embargo, si vemos que a nivel de stock hay sectores muy predominantes para la industria española aquí en Oman. En concreto encontramos dos. El de transporte terrestres y por tuberías, con un 42% aproximado, mayoritariamente para gas, y segundo, captación, depuración y distribución de aguas, que es sobre todo plantas desalinizadoras, las cuales empresas españolas han estado aquí en proyectos llave en mano, sobre todo haciendo operación y mantenimiento. Esto se traduce en una presencia española en Oman, la cual partía en 2008 de 2 sociedades a más de 20, perdón, en 2024. ¿Por qué? Bueno, hay varios factores, en concreto la creación del fondo SOPEF, que es Spain Oman Private Equity Fund, en 2018, la cual era un vehículo de inversión que contaba con un capital de 200 millones a disposición de empresas españolas, las cuales quisiesen internacionalizar sus negocios en Oriente Medio, en concreto en Oman, pero con expectativas de internacionalización. Este fondo resultó tan útil y tuvo tan buena acogida que finalmente en 2023 renovaron y ampliaron el capital con 100 millones más, da un total de 300 millones de euros. ¿Qué podríamos decir de Oman? Bueno, Oman tiene varios sectores atractivos, pero lo más importante y con lo que os tenéis que quedar es que es el tercer destino más atractivo para las inversiones españolas en Oriente Medio. Y ahora pasando a las oportunidades de negocio, vais a ver aquí un gráfico quizá visualmente impactante, no os asustéis, ¿vale? Esto es un pequeño ejercicio que hemos hecho nosotros de cara a analizar qué productos realmente podrían tener cabida en Oman, que se están exportando en otros sitios vecinos aquí en Oriente Medio, pero no se están terminando de explotar en Oman. Es decir, hemos analizado las 20 partidas más exportadas a cada destino y en base a eso lo hemos trasladado o traducido al mercado de Oman. Entonces podríamos ver dentro de este batiburrillo de TARIX que tenemos algunos como productos farmacéuticos, semillas y demás. Vamos a empezar por alguno de ellos. Por ejemplo, leche, productos lácteos y huevos. Se exporta en Saudi, se exporta en Qatar, en Bahrein, en Kuwait. ¿Por qué no se exporta tanto a Oman? Bien, realmente esta partida se desagrega en leche en polvo, leche y nata. Consideramos que, si bien puede ser un producto que tiene acogida en el resto de países vecinos, también podría llegar a tenerlo en España. Esto se traduce con otros TARIX, por ejemplo, productos farmacéuticos. La partida es muy amplia, hay gran variedad de productos aquí dentro de esta partida, pero lo curioso aquí en Oman es que Oman no tiene industria farmacéutica como tal. Oman, todo el producto farmacéutico que tiene, lo importa. Por eso consideramos también que es un TARIX que puede llegar a tener buena acogida. Siguiendo con los TARIX, el TARIX 12, semillas oleaginosas, lo mismo. Volvemos a lo de antes, no son semillas, es heno, ¿vale? Es heno que se exporta a Emiratos, a Saudi, a Qatar, a Kuwait. Siguen siendo partidas quizás muy interesantes para el comercio omaní. Una que quizá también puede ser de atractivo para las empresas españolas es la 42 o incluso la 61 y 62, que tiene que ver con prendas o incluso bolsos manufacturados en cuero. La partida 61 y 62 se desagrega básicamente, para que os hagáis una idea general, en prendas de punto o no de punto, es decir, de tela vaquera o no vaquera, y se diferencia un poquito más en hombres y mujeres. Dependiendo del destino, por ejemplo, vemos que en Saudi en Qatar tiene mayoría para hombres
y en Kuwait la tendría para mujeres. Esto ya es mirar un poco el tariff a detalle en cada uno de los destinos. Pero siguen siendo tariffs que, pese a tener buena acogida, es decir, estarían la quinta más importante en Kuwait, en Oman no se están explotando o no se están aprovechando ciertas oportunidades que sí están siendo bien recibidas en el resto de destinos. Lo mismo pasa como, por ejemplo, en Bahrein. Vemos bebidas de todo tipo, incluida la cerveza. Aunque aquí en Oman sea un país donde no se bebe alcohol, por lo menos debido a su religión, sí puede llegar a tener oportunidades. Y lo mismo pasa con productos de cereales o pastelería, el Tariq 19, que realmente se limita a productos de panadería, galletería o repostería, el cual tiene muy buena acogida en la gran mayoría de países vecinos. Esto sería un poco una idea para que os ubiquéis de que realmente Oman tiene diferencias comerciales con el resto de sus compañeros, pero no es tan diferente. Es decir, hay muchos tarics que se repiten el patrón en el resto de países vecinos que, sin embargo, en Oman o bien no se están llevando a cabo de la manera correcta o no se están explotando como deberían. Espero que esto haya quedado medianamente claro. Entiendo que visualmente puede ser un poco más difícil, pero esto sería un poco el tema de las oportunidades de negocio. Doy paso a Jesús y seguimos con la presentación. Bien, ya estamos llegando al final de la presentación y ya veníamos mencionando que Oman cuenta con un plan de futuro. En este caso, este plan es el Plan Visión 2040, el cual básicamente es muy parecido al resto de planes futuros que tienen las economías de la zona, en el que básicamente lo que se pretende es diversificar su economía y hacerla menos dependiente del sector del oil and gas, ¿de acuerdo? Vemos un punto de partida en 2020, cuando nace este proyecto a 2040, en el que es una economía muy dependiente de este sector de hidrocarburos y básicamente lo que se pretende es conseguir una economía más diversificada, en el que tengan otros sectores mayor presencia en su economía, un aumento de la atracción de la inversión extranjera y también dar mayor empleo a la población local, a la población omaní. Este desarrollo económico y esta diversificación que se pretende de forma sectorial son unas metas que conllevan una transformación en la cual se pretende conseguir unos objetivos. Dentro de estos objetivos vemos, por ejemplo, que se pretende que el sector de los no hidrocarburos sobre el PIB sea del 90% para 2040. Actualmente, en el año 2024-2025, vemos que este sector está en torno a un 66% y tienen que llegar a un 90% para 2040. En el caso de inversión extranjera directa, podemos ver que esta inversión extranjera directa sobre el PIB en Oman era del 2,5% en 2020 cuando nace este proyecto, actualmente es del 12,5%. Es decir, en este caso, esta inversión extranjera directa, esta proyección que se quiere alcanzar, ya actualmente se ha alcanzado. Para terminar este punto, vemos 6 sectores estratégicos muy importantes en este proyecto para 2040 y las principales oportunidades que podéis aprovechar vosotras, las empresas andaluzas, en este proyecto futuro. Principalmente vemos la energía, ¿de acuerdo? Este país, a pesar de que quiere una mayor diversificación económica, saben que los hidrocarburos le quedan todavía unos años para poder aprovecharlo, entonces van a seguir apostando por el petróleo, pero además van a empezar a apostar por el hidrógeno verde, ¿de acuerdo? En el caso de la logística y el transporte, Oman quiere ser un hub logístico regional, darle mayor salida al puerto de Duqm y contamos con proyectos futuros como son el proyecto ferroviario del tren de Sohar a Abu Dhabi o proyectos portuarios como son en el puerto de Sohar, Duqm o Salalah. En el caso del sector de la industrialización, observamos que Oman principalmente apuesta por el sector de la industria petroquímico y el del cemento, ¿de acuerdo? Si pasamos al siguiente punto, al sector 4 del agua y el medio ambiente, este es un sector en el que actualmente ya las empresas españolas están bastante presentes en el tratamiento de aguas residuales, la desalación y la reutilización del agua, principalmente porque es un país bastante árido y es de gran necesidad para la población. En el sector de la salud y la biotecnología, con el cambio del sultán en 2020, vemos cómo el sultán actual está apostando mucho por este sector de la salud y esto se puede traducir en mayores oportunidades para las empresas españolas a través de equipamiento hospitalario, farmacias, etc. Y finalmente el sector del turismo, ¿de acuerdo? Omán, como ya hemos podido ver al principio de la presentación, es un país que cuenta con una gran costa, múltiples montañas y un gran litoral. Por tanto, se podría decir que dentro de los países del Golfo
puede ser de los mayores países atractivos en este aspecto de cara al futuro, con la creación de nuevos hoteles y el aprovechamiento de nuevos proyectos turísticos. ¿De acuerdo? Y finalmente, para terminar, el punto 9.8, vamos a ver las dos formas en las que una empresa andaluza puede entrar aquí en Oman y cómo intentar hacer negocios en este país. Vemos que existen dos formas de entrar en Oman. Una es a través de una sucursal o negocio local o a través de un agente o distribuidor. Esta segunda es la más común y bueno, vamos a empezar por la sucursal o negocio local. En este caso, la legislación permite que si una empresa se quiere establecer en Oman a través de una sucursal, puede entrar con el 100% de capital extranjero. Esto es un punto positivo. El impuesto de sociedades actualmente es del 15%, con algunas exenciones fiscales en algunas ubicaciones y en ciertos sectores. Oman cuenta con unas zonas económicas especiales situadas en polígonos industriales y puertos, como pueden ser los de Duqm, Sohar y Salalah. Y hay que tener en cuenta que si se pretende entrar a través de una sucursal en Oman, existe una cierta humanización en la que en algunos sectores pues se deberá incorporar un porcentaje de trabajadores locales, lo que supone ciertos retos a la hora de incorporar algunos perfiles técnicos o de gestión, ¿de acuerdo? E-tendering, ¿qué es el e-tendering? El e-tendering es la web del gobierno en el que se consiguen la mayoría de las licitaciones, ¿de acuerdo? Mencionar que, aunque no es necesario en muchas de ellas entrar a través de un socio local, sí que puede facilitar el acceso a muchos contratos públicos de estas licitaciones. Y nada, finalmente mencionar en este punto es que a partir del 1 de enero de 2028 el impuesto personal sobre la renta pasará de un 0 a un 5% a partir de las rentas de $109.000. Y finalmente, como mi compañero mencionaba, actualmente en Oman hay aproximadamente unas 20 empresas españolas, pero eso no quiere decir que solo 20 empresas españolas son las que tengan cierta presencia o exporten a Oman. Habrá aproximadamente unas 1.000 empresas que exporten a Oman, ya sea a través de un agente, distribuidor, y de todas estas solo 20 cuentan con una sucursal o están establecidas aquí. Este modelo, como ya hemos venido diciendo, es el más común, es el más ágil, ya que no implica una presencia directa. Y otro punto positivo es que en este país no es obligatoria la exclusividad contractual, lo que nos da cierta libertad comercial. Y es el agente, la empresa local omaní, la que se encarga del registro de estos productos ante las autoridades locales. Y bien, mencionar que a la hora de elegir un agente el cual pueda distribuir vuestros productos aquí en el país, es un factor muy importante a la hora de elegir, porque se dan muchos casos en el que a veces se puede seleccionar una empresa más grande, pero acaban relegando el producto español a un segundo plano. Y hay ciertos casos, por tanto, en los que un socio más pequeño o enfocado ofrece un mayor compromiso y os puede llegar a ir mejor. Para eso estamos aquí en la oficina comercial de España en Oman, para ayudaros a encontrar estos socios y poder conseguir la mejor elección a la hora de distribuir en Oman. Así que hasta aquí la presentación sobre Oman. Espero que os haya quedado claro, hayáis aprendido un poco cómo se encuentra actualmente este mercado, y cualquier solicitud o pregunta que tengáis la podéis hacer a través del correo de mascate@comercio.menico.es. Y ahora supongo que pasaremos a una ronda de preguntas en las que intentaremos ayudaros en cualquier duda que os haya surgido. Sí, magnífico. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, consejero Álvaro, por esta interesante presentación y por este resumen también planteado. Por mi parte, además de agradeceros una vez más la colaboración, recordaros a todos los asistentes y ponentes que la sesión se está grabando y que en breves días os vamos a enviar el enlace y, bueno, y la presentación que amablemente han preparado en la oficina comercial de Mascate. Quería recordaros también que contamos entre los asistentes con los representantes de la Dirección Territorial de Comercio y de ICEX en Andalucía y también de direcciones provinciales, a los que le agradecemos también su presencia. Y bueno, si alguno de ustedes quiere tomar la palabra, pues no tienen más que, creo que solo tienen que abrir sus micrófonos y en principio ya con mucho gusto. Efectivamente, comenzamos ahora con el turno de preguntas. En principio, lo que os rogamos es que planteéis las preguntas por medio del chat
si hubiera alguien que tiene mucha necesidad de abrir el micrófono para plantear su pregunta de viva voz, creo también se puede hacer. Entiendo que lo pueden hacer los asistentes directamente. Si no es así, por favor, nos lo pedís por el chat y os abrimos el micrófono. Por mi parte, solo un comentario. Efectivamente, productos andaluces, hay una serie de productos que nos vienen todos a la cabeza, ¿no? Efectivamente, y en Oman están entrando. Solo comentaros, bueno, que en Andalucía y en Sevilla se están fabricando aviones desde principios del siglo XX. Una de las primeras fábricas de aviones de España estuvo en Triana y en plena calle San Jacinto, de la fábrica de Casa, y de Sevilla salió el primer avión a reacción español, el Saeta, que se fabricaba en Sevilla. O sea, quiero decir que las partes aeronáuticas y el sector aeronáutico es tan andaluz como el aceite de oliva y las aceitunas. Disculpadme, pero no tenía más remedio que los que somos de aquí y estamos en contacto un poco con los sectores, estamos obligados a decirlo. Siendo cierto que todo el mundo cuando piensa en Andalucía piensa en una serie de productos, en una serie de tópicos que son ciertos, por otra parte, ¿no? ¿Verdad? Disculpadme, pero me parecía que valía la pena mencionarlo, ¿no? Que las partes aeronáuticas de los aviones son tan andaluces como el aceite y las aceitunas. Bueno, dicho esto, que pues estamos encantados de recibir las preguntas o los comentarios que queráis hacer sobre la presentación que amablemente nos han hecho los miembros de la Oficina Comercial de España en Oman, en Mascate. No sé si tú quieres añadir algo, Rosario. Gracias, Enrique. Gracias, Álvaro, Jesús y Germán, por la magnífica presentación. Muy buena reflexión, un resumen magnífico de los puntos de situación de Oman de presentación para nuestros asistentes. Ha estado fenomenal. Muchísimas gracias por el esfuerzo. Para romper un poco el hielo, quizás podéis contar algo, porque es un sector también importante para Andalucía, que es el de la industria auxiliar de la agricultura, el tema de invernaderos, el tema de maquinaria para la agricultura. ¿Podríais dar alguna pincelada? Porque tenemos alguna empresa de ese sector. ¿Qué os parece? ¿Cómo está el sector ahora mismo en ese momento? En este Vale, momento allí en Oman. Muchas gracias. te contesto yo, Rosario, y luego Sí. también contesto a Rafa Herrera, que muy amablemente ha hecho una pregunta en el chat. Respecto a los sectores, ¿no? A los agritech, ¿no? En este caso, Oman importa prácticamente todos los productos alimentarios del exterior. Y claro, eso es una preocupación del gobierno porque quieren garantizar la seguridad alimentaria y han promovido a través de empresas públicas el desarrollo, por ejemplo, de los productos lácteos. Una de las empresas más importantes públicas aquí, que depende del Fondo Soberano y por lo tanto nos da una clara indicación de por dónde quieren ir, es pues una fábrica de productos lácteos, pues leche, yogures, helados, etcétera, y derivados. Luego también han invertido, aunque menos, y ahí sí que hemos visto algo de oportunidad en agricultura, como sería en la producción de alimentación para animales, de productos vamos, de fabricación de carne de pollo y de carne roja. Entonces, de nuevo, esto también es a través del Fondo Soberano y nos da indicación de por dónde el gobierno quiere ir. Nosotros, en este caso, sí que nos hemos acercado en más de una ocasión para mostrarles cuáles son las capacidades en cuanto a invernaderos y a piscifactorías. Porque entendemos que Oman tiene un clima que pues es un clima árido, es un clima en duro, y especialmente diría que muy duro durante buena parte del año. Y dada la buena experiencia que tenemos en España con los invernaderos, pues aquí siempre les hemos mostrado que es un producto o es una tecnología que se podría aplicar. De hecho, aquí ya se aplica. Se fabrica, vamos, se producen tomates, se producen pimientos, se producen lechugas. Entonces, pues bueno, ya están produciendo y hay inversiones de otros países que lo han hecho, pero todavía hay margen de mejora y aquí sí que están interesados. Nosotros sí, en ese caso sí que hemos apostado por ello. Igual que por la piscifactoría, exactamente lo mismo. Nosotros como España no
exportamos ningún producto de pescado. Omán, dada la costa que tiene, es un productor y un exportador, bueno, muy importante de pescado, incluido España. Y entonces, por lo tanto, sí que están interesados también en el desarrollo de estos dos sectores. Entonces, pues bueno, si en algún momento hay alguna empresa, ya las hemos tenido por aquí preguntando tanto por invernaderos por agricultura, pues bueno, lo que pasa es que son sectores que es difícil convencerles, sobre todo para la parte de invernaderos. Cuesta, porque yo creo que no terminan de ver todas las oportunidades, todas las variedades que hay, y luego que el clima entiendo que en el sur de España es duro, pero es que aquí es mucho más duro, entonces no siempre se puede aplicar la misma tecnología en un sitio u otro, entonces hay que, hay que estudiarlo caso a caso. Respecto a la pregunta de Rafael Herrera, el sector turismo es uno de los pilares, sin duda, del nuevo gobierno. Son conscientes perfectamente de lo que tienen, que de nuevo esta costa maravillosa del desierto, que es un destino totalmente explotable, ¿no? Y que no está disponible en muchas partes del mundo. Y luego la cadena montañosa. Oman tiene el segundo cañón más importante del mundo después del Cañón del Colorado, es decir, son montañas altas. ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay infraestructura. Ese yo creo que sería el principal. A día de hoy no hay servicios anexos, no hay empresas que estén especializadas o con un nivel alto de especialización para dar servicios a todos estos turistas. Y luego que durante buena parte del año, diría 4 o 5 meses, se hace muy difícil practicar el turismo aquí. Hace mucho calor, entonces eso hay que tenerlo en cuenta para los planes de playa, por descontado los del desierto, pero también montañas que hacen mucho, mucho calor. Entonces, se nota ahora mismo que empiezan a llegar los primeros turistas de Europa a partir del mes que viene, más o menos, a partir de noviembre, empiezan a llegar especialmente de rusos, alemanes, polacos, italianos, empiezan a llegar hasta el mes, diríamos, o menos de abril. Y luego ya hay una caída espectacular de la llegada de turistas precisamente por las condiciones climatológicas que hacen mucho calor. Sí que es cierto que durante estos periodos de máximo calor, en el sur de Omán, en la parte de Salalah, es la época del monzón. Entonces es completamente lo contrario. Es pues muy verde, es pues lluvias casi durante 24 horas, pero que es muy agradable, es llovizna, no llegan a ser lluvias. Y es imposible, por ejemplo, reservar habitaciones de hotel en verano, por ejemplo. Es decir, aquí en verano en el norte hace un calor de 45, 50 grados. En cambio, todo el que puede, no solo de Oman, sino el resto de países de la zona, intenta viajar a Salalah, al sur, porque hay un clima muy, muy, muy agradable. Entonces, pues, hay oportunidades de desarrollo de proyectos turísticos, pero de nuevo, es la época del verano. Luego ya a partir de ahora justo empieza a ser pues mucho calor, muy desértico, etcétera. Entonces, pues bueno, sí que tiene mucho atractivo Oman. En comparación con otros los países de su entorno, yo creo que es especial porque quieren intentar preservar pues, o mostrarse como un destino tradicional, no de masas. Entonces sí que se puede percibir y pues se puede convivir con la cultura omaní sin llegar a ser turismo de masas o nada comparado, desde luego, con lo que podemos ver en ciudades como Qatar o Dubái. Eh, la siguiente pregunta, que es de Alejandro Gazo, que está desarrollando servicios de consultoría en una empresa omaní. Sí, los servicios de consultoría en general, bueno, te pongo un ejemplo, todos los tenders de consultoría, por ejemplo, Alejandro, aquí están restringidos a empresas locales, precisamente porque quieren fomentar, creo que lo mencionaba antes Jesús, la humanización y dar empleo a los omaníes y a las empresas locales. Entonces, las empresas de consultoría que prestan servicios a distancia tienen difícil entrada precisamente por eso. Las hay, sin duda, y además nos explicas que es tu caso, pero no es lo más habitual. Nosotros, por ejemplo, y también pasa en otros destinos como nuestros compañeros de Emiratos que lo hemos hablado alguna vez,
la consultoría, la asesoría se vende mucho mejor o tiene mucho mejor entrada cuando están ya operando en el país. Hacerlo a distancia, la verdad es que resulta complicado. En función de qué sector, etcétera, pues contáctanos y te atenderemos encantados, vamos, por supuesto. No dudes que todavía está ahí la dirección de email y encantados de atenderte y de agendar una reunión contigo, faltaría más. Eh, vale, perdón, Ahmad Mahatmat escribe sobre el enfoque que debería adoptar una empresa para analizar y posicionarse eficazmente en el mercado maní. Venga, a ver si puedes concretar un poco, porque no sé si es para posicionarse en lo que es venir aquí y crear una empresa o bien para exportar, es mi única duda. Y el sector. Si puedes, por favor, especificar un poco más y yo te contesto. Mientras tanto, vale, Germán ha contestado Yolanda. Vale, el sector defensa. Sí, el sector defensa, más o menos, el 22%, digamos, del presupuesto público va a defensa. El problema es que en estos países, incluido Oman, es un sector, pues digamos que no está abierto a todas las empresas y a modo de ejemplo, en el enlace que presentábamos hace un momento sobre cuál es la web de las licitaciones en Oman, no aparecen las del Ministerio de Defensa ni las de la policía. Precisamente porque no quieren que aparezca, quieren yo creo que mantener un poco acotado su información, cuáles son sus planes y eso no lo comparten, es muy complicado. Lo que se hacen es, y yo creo que en otros países es exactamente igual, son licitaciones por invitación. Es decir, una vez que la Royal Navy necesita arreglar el motor de una fragata, pues tiene identificadas a una serie de empresas y les envía la licitación o la información para que estudien si quieren participar o no, pero no están abiertas. En función pues, de la empresa, del material, etcétera, podemos intentar hacer el contacto con el ministerio. Lo hemos hecho anteriormente, a veces nos contestan, a veces no. El intento siempre lo hacemos. Así que para contestarte, sí, sector defensa es importante. Venga, gracias, Ahmad. Era para exportar aceite de oliva. Venga, si vamos a un centro comercial, a un supermercado, a ver que me corrigen Jesús y Germán. Yo creo que el 30% del aceite, y soy, vamos, muy prudente, es de origen español. Aquí hay muchísimo aceite de oliva español. Lo encontramos no tanto como aceite de oliva virgen extra, sino más bien, ¿no?, en sus derivaciones de refinados y los blended, ¿no?, que llaman aquí. Pero sí que hay muchos. Hay empresas españolas ya instaladas. A nosotros, los distribuidores de comida con los que contactamos, pues, más de una ocasión nos preguntan por cómo puedo traer aceite de oliva. Entonces, pues sí, es un sector que sí que tiene margen. Aquí se utiliza mucho el aceite de oliva. Otra cosa es el precio, ¿no? Aquí competimos con países como Argelia, ¿no?, que también tienen precios más bajos de aceite de oliva, etcétera. Pero el producto español, el aceite de oliva, tiene muy buena entrada. Y muchas veces es con marca propia o a veces con marca, vamos, que es marca, digamos, marca blanca, ¿no? Es decir, pone origen España, pero el aceite es de una marca local. Así que te puedo decir que sí que es un producto que tiene buena entrada. Respecto a las tecnologías pregunta Dali, sobre las tecnologías de reuso de agua y eficiencia energética. Pues, a ver, yo diría de eficiencia energética no tanto. Si escuchamos un poco, ¿no?, cuáles son los objetivos del país y las mejoras que quieren implantar a su sector de hidrocarburos, sobre todo, te diría que sí que lo quieren, pero luego en la realidad es muy difícil de materializar esto. Más bien por la parte de reuso de agua, sí, ahí sí que tenemos alguna empresa además empresa española importante, que está en este sector. De nuevo, si tenemos en cuenta el crecimiento de la población que hemos mostrado antes, las necesidades de agua del país van a aumentar. A día de hoy no hay ningún proyecto de agua importante licitado, o que se espere que se vaya a licitar. Pero todo lo que es reuso del agua, que entiendo que es para uso industrial,
podría tener cabida. Yo creo que sí. Habría que ver luego para qué sectores se podría usar, ¿no? Pero, por ejemplo, para minería, sí que es un sector aquí pujante y que podría tener sentido explorarlo. Luego, perdón, vale, no decía el train. Vale, minería, pregunta Dali de nuevo. Sí, minería sí, es un sector importante aquí en Oman y entra dentro de los planes de desarrollo del país, minería sí. Hay un par de minerías que están proyectadas, una mina proyectada a corto o medio plazo, que necesitará por lo tanto agua, aunque para esa, por ejemplo, yo sé que las canalizaciones ya están hechas. Pero bueno, sí, minería sin duda, sí que es un proyecto, vamos, sí que es un sector que nos interesa bastante y aquí especialmente Oman. No sé, creo que no me he dejado ninguna pregunta, si no me corregís, pero no, vale. De todas maneras, si surgen algunas preguntas, porque en la presentación tenía muchísima información y cada uno trabajáis en un sector muy específico, lo que necesitéis nos escribís y nosotros con gusto os contestamos. El webinar, yo creo que la idea es que fuese un punto de partida, aunque no sea ahora o en este mes, pero al menos quizá dentro de un año o algo así, pues os acordéis de Oman o conozcáis a algún proveedor o algún importador de Oman que os interese. Entonces, pues en ese caso, tenernos presente y cualquier duda que tengáis, con gusto os contestamos. Yo levanto la mano, consejero Álvaro, una pregunta breve. A partir de esa tabla tan interesante que habéis preparado con los productos más importantes en cada país de la península, me planteaba, Omán tiene una situación estratégica en el Golfo Pérsico, tiene puertos que permiten tanto el acceso, digamos, al interior del mar Arábigo como accesos en el Océano Índico, ¿no? Entonces me planteaba, Omán puede ser un punto de reexportación o de redistribución. Esto se dice mucho de Dubái, pero no sé si puede ser el caso con Omán, digo por esa situación estratégica. Mira, si te parece, Germán, pasamos a las primeras diapositivas donde vemos Oman, la localización de Oman y del puerto de Duqm. Sí, Enrique, al menos es un deseo. Lo que pasa es que no es fácil. Lo hemos dicho, en el norte la concentración de la población y abajo la ciudad de Salala, la que está más próxima a Yemen. Entre medias no había nada hace 10 años, 10, 15 años. Entonces, el gobierno, para vertebrar el país, decidió desarrollar una nueva ciudad que es la que aparece entre medias, ¿no? En la costa, que actualmente tiene un aeropuerto y tiene puerto. Entonces, la idea del gobierno precisamente es esta, es servir un poco de enlace entre básicamente entre India, con quien Oman tiene muchísimos lazos históricos, y el Cuerno de África. Entonces, sería una manera de evitar pasar por Emiratos. Yo creo que sí que es la idea, ¿no? Que canalizar un poco ese tráfico marítimo a través de Duqm y en Duqm incluso instalar algunas zonas de reexportación, es decir, en la que se hagan modificaciones de los productos en el puerto de Duqm y luego se puedan reexportar, ya sea pues, al Cuerno de África o a India. Pero los avances son lentos. Esto conlleva pues mucho tiempo y sobre todo muchísima inversión y convencer a las navieras del paso por este enclave, ¿no? Por Duqm. Entonces, el objetivo sí es ese. A día de hoy, viendo la fuerza que tiene Dubái, es complicado. Tienen a favor una cuestión muy importante, y además se ve en esta imagen. Arriba, si vemos la península, lo que está más pegado a Irán, eso también es Omán. Está en territorio emiratí, pero esa pequeña península a donde está señalando Germán con el ratón, eso también es Omán.
¿Por qué es importante? Porque es el estrecho de Hormuz. Ya lo vimos hace 2 meses, ¿no? Cuando hay problemas de geopolíticos creo que era el 20%, ¿no? Del petróleo del mundo pasa por esos escasos kilómetros, pues una manera de evitar precisamente el estrecho de Hormuz es pasar por el puerto de Duqm. Duqm, que además tiene una refinería muy importante, es la refinería más importante del país, está en esta ciudad que vemos en mitad del país y que se inauguró en 2023. Entonces, claro, yo creo que es una manera un poco de dar estabilidad a la zona y de intentar canalizar tráfico marítimo a través de Oman. Pero no será fácil, Enrique. Duqm todavía desarrollar una ciudad desde cero, que es básicamente lo que se ha hecho, es complicado, es muy complicado. Aunque hay alguna industria, pero todavía es complicado. Ah, perdón, y Sí. respecto a la tabla que comentabas, sí, que tiene esa tabla hay que tomarla con precaución, porque luego hay que ir a cada subpartida y analizar el por qué. Hay productos que no nos explicamos, ¿no? ¿Por qué no se exportan aquí? Seguramente haya una razón. Hay otras en las que sí los podemos intuir. Es el caso de las prendas de vestir, por ejemplo. Aquí sí se ven prendas de vestir españolas. Se ve ropa de niños, se ve ropa de cama de marcas españolas, pero no se exportan directamente a Oman. Ahí quien tiene todo el papel de importancia, y lo sabéis bien, es Emiratos. Al final Emiratos es el hub logístico y se llega a Emiratos y luego de Emiratos se exporta al resto de países. Os pongo un ejemplo. A Emiratos, Rosario lo conocerá mejor que yo. Creo que España exporta 2.500 millones de euros al año y aquí a Oman 210. Aquí tenemos una población que es de 5 millones y allí de 10, ¿no? Entonces, con una población de 5 millones más, ¿se explican 2.300 millones de exportaciones? La respuesta es que no. La respuesta es que la gran parte del producto que lleva Dubái luego se exporta a otros países como Bahrein, como Qatar y como Omán. Entonces, pues bueno, hay que ver caso por caso, es muy importante. Es el caso también de productos de alimentación. Empresas que tienen distribuidores ya muy importantes, el distribuidor está en Dubái, pero ese distribuidor envía producto a Oman, es decir, no exporta directo a Oman. Entonces eso también es una opción para las empresas que quieran exportar. Contactar con un importador, perdón, o distribuidor que tenga una red en otros países de la zona y así, quiere decir, utilizar un solo contacto, un solo contrato y poder distribuir a otros países. Entonces, hay que ver caso por caso lo que es, pero a mí me pareció extremadamente interesante por lo menos saber qué es lo que no vemos que llega aquí, pero está llegando a nuestros vecinos. Y luego el por qué es lo que hay que analizar caso por caso. Rosario, por favor. Fenomenal. Muchas Muy gracias. acertadas tus puntualizaciones, Álvaro. Muy interesante tus comentarios, Enrique. Y para reafirmar un poco, confirmar la idea que compartía Álvaro, sí, en las propias, en alguna de las slides vuestras de esta presentación se ve los intercambios. El primer socio comercial de Oman es Emiratos. ¿Por qué? Porque es que somos frontera y la red por carretera, el transporte es tan sencillo que la mercancía sale por carretera de Dubái hacia Oman. Omán es un país enorme en superficie, con una característica muy importante que habéis reseñado, que es la densidad de población es mínima, entonces están concentrados bueno, pues en Muscat, en Salalah, Sohar, las pequeñas ciudades del interior, Nisa, bueno, lo que hay realmente, ¿no? Entonces es muy difícil, digamos, entiendo yo, ese deseo, evidentemente, del gobierno y de posicionar a Oman como exportador también, se dará si se dan las circunstancias, como le pasó a Oman, que se vio beneficiado cuando el bloqueo, cuando Qatar, Emiratos Saudí, Egipto, Bahrein, hubo el problema con Qatar, lo bloquearon, entonces muchas de las exportaciones y mercancías salían en carretera
de Emiratos hacia Omán y Omán era el que la reexportaba, porque Omán no tenía conflicto con Qatar. Mira, Entonces, para ilustrar tu idea, Rosario, Germán, puedes poner la diapositiva de Jafit, donde sale que Rosario seguro que lo conoce muy bien, que es precisamente para evitar problemas en el estrecho de Hormuz. De nuevo, vemos el estrecho de Hormuz y los problemas que hay. Actualmente hay un proyecto muy conocido que es conectar Abu Dhabi con una ciudad portuaria de Sohar. ¿Cuál es la idea? Precisamente en caso de tensiones en ese estrecho controlado por Irán, más bien, pues tener una salida a un puerto. Y ese proyecto ya está en marcha. Son 300 kilómetros de vía, que será más bien para mercancías, y servirá un poco para dar oxígeno al resto de países, es decir, también a Kuwait, a Qatar, a Emiratos, en caso de que se tensione el estrecho de Hormuz. Entonces, pues bueno, es un poco la estrategia también del país. Pero volviendo, es que Dubái es el hub logístico de la zona. Es que son 2.300 millones de exportaciones solo en España y tiene 5 millones más de habitantes que Omán. Es que muchos de los productos que vemos aquí, vemos Distributed by y es una empresa emiratí. Entonces, pues es que son así. Al final, esos son los canales de distribución, las empresas grandes, cómo lo tienen organizado, y es otra opción, que no es nada malo para nada. Es otra opción para las empresas andaluzas para que valoren si, oye, aparte de Emiratos, si tengo un contacto, también puedo exportar a Oman u otros países en lugar de buscar un contacto directamente en Oman. Entonces, libertad absoluta y es una opción más. Así lo vemos. Algunas empresas nos comentan, incluso alguna que viene a GoldFood en el sector agroalimentario, dice, no vendo nada en Dubái al final, pero mi producto sale y sale para los países vecinos, entre ellos Omán. Y bueno, de mi parte agradeceros a todos y no sé si hay más preguntas, pero deciros, si Omán es un país maravilloso. Yo creo que a nivel de oportunidades cada vez se están desarrollando más y hay más para el futuro. A nivel país, a nivel turismo, excepcional. Una preciosidad en cuanto a naturaleza, la gente es amabilísima, las experiencias, las personas que vivimos, que residimos en Emiratos, casi todo el mundo va a Omán de vacaciones también, porque ofrece muchísimo. Naturaleza, la que queráis, las playas, un turismo sostenible, diferente, y luego, bueno, que yo creo que hay sectores que están en desarrollo y que el nuevo sultán también se ha dado cuenta de las debilidades, aunque el sultán Qaboos hizo muchísimo por su país en su momento, las debilidades, como por ejemplo lo de hay que fomentar el sector privado, como hemos dicho, que ya habéis resaltado también, que la administración allí es el empleador número uno. Entonces, todo eso tiene que cambiar. Entonces, ahí puede haber oportunidades para las empresas, como siempre todo. Estamos encantados, tanto la OFECOMES como nosotros, de prestar información, atender vuestras consultas para poder guiaros en vuestros proyectos de exportación y de internacionalización lo mejor que podamos con los recursos que tenemos. Pues sí, sin duda, Rosario. Nada, por nuestra parte, espero que les haya servido un poco, ¿no? Y ahora tengan Oman más presente, ¿no? Más cerca. Y sobre todo felicitar a Jesús y a Germán, que aparte de estar encantados de colaborar con Andalucía Trade, como dos buenos andaluces, le han dedicado mucho tiempo Sí, a esto. Así que yo personalmente les doy las gracias y la enhorabuena. totalmente, lo hemos podido apreciar, sin duda alguna. Muchísimas gracias a los dos. Enrique. Ahora sí, ¿verdad? El Sí. micrófono. Bueno, pues muchísimas gracias, Álvaro, Germán, Jesús, por vuestro tiempo y por la interesante presentación. Si ya no hay más preguntas, más consultas, pues yo creo que podemos dar por terminada la jornada. Recordaros solamente que la grabación os va a llegar en breves días, el enlace, junto con la presentación que nos han ofrecido los expertos de la Oficina Comercial de España en Omán. Recordaros que en Arabia
que en la península arábiga tenemos la oficina de promoción de negocios de Andalucía Trade en Dubái, cuya directora es Rosario Millán, aquí presente. Tenemos dos analistas estupendas bueno, que están a disposición de las empresas andaluzas para analizar posibilidades de negocio y para hacer gestiones promocionales para vosotros y también para proporcionarles información. Estamos en el proceso de tener también una antena en Arabia Saudí. Se nos está haciendo un poco largo, pero esperamos que en 2026 pueda ser. Y bueno, pues que sepáis que estamos a vuestra disposición pues para intentar apoyaros en vuestra salida a mercados exteriores, que este es el propósito, uno de los propósitos de Andalucía Trade. Así que por mi parte, sin más, mil gracias a todos de nuevo, a ponentes y asistentes, y quedamos a vuestra disposición, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Muchas Gracias. gracias a Muchas todos. gracias a todos. Muchas Mil gracias. gracias. Otro Un día. Muchas abrazo, gracias. muchísimas gracias. Un Mil placer. gracias, consejero. Gracias. Muchas gracias A a todos. vosotros. Hasta pronto. Gracias. Sí.